La llamaron enemiga por ayudar a un niño. El guerrero apache vio en ella a la madre que podía ser Dida Ndiz. Capítulo 1. El peso de la compasión. El viento seco del desierto de Texas levantaba pequeñas nubes de polvo rojizo mientras Elena Morales caminaba por el sendero que bordeaba el río San Antonio. Sus pies descalzos, curtidos por meses de andar sin rumbo, pisaban con cuidado entre las piedras y los matorrales espinosos. El sol de mediodía caía implacable sobre su rostro moreno, enmarcado por cabellos negros que habían perdido su brillo desde que dejó su pueblo. Llevaba 3 días sin probar bocado, y el cansancio se reflejaba en sus ojos oscuros. Su vestido de algodón, otrora blanco, ahora mostraba las manchas del camino y los desgarrones de las espinas. En su espalda cargaba un pequeño fardo con sus únicas pertenencias, una manta tejida por su madre, un cuchillo de cocina y una cruz de madera que había pertenecido a su abuela. ¿Por qué lo hice?, murmuró para sí misma, como había hecho tantas veces en los últimos meses. La respuesta siempre era la misma: porque no podía dejar morir a un niño, sin importar de dónde viniera. Recordó aquel día fatídico en San Miguel, su pueblo natal, cerca de la frontera con México. Los hombres habían regresado de una incursión contra los comanches con heridas sangrantes y rostros endurecidos por la guerra. Entre ellos traían a un niño comanche de no más de 8 años, con una flecha clavada en el hombro y fiebre alta. «Déjenlo morir», había ordenado el capitán Rodríguez. «Es uno de los salvajes que mataron a nuestras familias». Pero Elena no pudo quedarse de brazos cruzados. Esa noche, mientras los hombres dormían borrachos celebrando su victoria, ella se acercó al niño. Sus manos temblaron al extraer la flecha, pero su corazón se mantuvo firme. Limpió la herida, aplicó hierbas medicinales que había aprendido a usar con su madre y le dio agua y comida. El niño vivió y Elena fue descubierta. «¡Traidora!», le gritó el capitán al amanecer. «¡Has curado a nuestro enemigo!». «Es solo un niño», había respondido Elena con la barbilla en alto. «Un niño que no ha hecho daño a nadie». «Los comanches no distinguen entre niños y adultos cuando nos atacan», rugió el capitán. «Tú tampoco deberías hacerlo». La condena fue inmediata. Elena fue expulsada del pueblo, declarada traidora y enemiga de su propia gente. Ni siquiera su hermano mayor, Miguel, se atrevió a defenderla públicamente, aunque por la noche le había susurrado: «Lo siento, Elena, tienes buen corazón, pero el mundo no perdona la bondad cuando duele». Ahora, 6 meses después, Elena continuaba su andar sin destino. Había intentado establecerse en otros pueblos, pero su historia la precedía. Los colonos del oeste no confiaban en una mujer que había ayudado a los salvajes. Los mexicanos la veían como una forastera peligrosa. ¿Y los indios? Bueno, para los indios ella seguía siendo una enemiga por el color de su piel. El sonido del agua la sacó de sus pensamientos. El río San Antonio corría con fuerza después de las lluvias de la semana anterior, y Elena decidió acercarse para beber y lavar su rostro. Se arrodilló en la orilla, cubrió sus manos con el agua fresca y se la llevó a los labios. Fue entonces cuando escuchó el llanto. Elena se incorporó de inmediato, alerta. El sonido venía de río abajo, donde un recodo ocultaba la vista. Se acercó con cautela, apartando las ramas de los sauces que crecían en la orilla. Lo que vio la dejó sin aliento. Un niño de no más de 4 años estaba aferrado a un tronco en medio del río. Sus pequeños brazos apenas podían sostenerlo y la corriente amenazaba con llevárselo. Sus gritos desesperados se mezclaban con el rugido del agua. Elena no lo pensó 2 veces. Se quitó el fardo de la espalda y se lanzó al río, luchando contra la corriente. El agua fría la golpeó como un puño, pero siguió adelante. Nadó con todas sus fuerzas hacia el niño, quien ya comenzaba a soltarse del tronco. «¡Aguanta!», le gritó en español, luego en inglés. «¡Hold on!». Llegó justo a tiempo. El niño se había soltado y la corriente lo arrastraba aguas abajo. Elena lo alcanzó y lo sostuvo contra su pecho, luchando por mantener ambas cabezas fuera del agua. El niño se aferró a ella con una fuerza desesperada.
sus pequeños dedos clavándose en sus brazos. Nadar de regreso a la orilla fue una lucha titánica. La corriente era más fuerte de lo que había calculado y el peso del niño hacía que se hundiera constantemente. Pero Elena no se rindió. Recordó las palabras de su madre. «Mija, hay momentos en la vida donde debes elegir entre lo fácil y lo correcto. Siempre elige lo correcto, aunque te cueste todo». Con los pulmones ardiendo y los músculos al límite, Elena logró llegar a la orilla. Se arrastró por el lodo, llevando al niño consigo, hasta que ambos estuvieron a salvo en tierra firme. Se desplomó, respirando entrecortadamente, mientras el niño tosía y expulsaba el agua de sus pulmones. Cuando pudo hablar, Elena examinó al pequeño. Tenía la piel bronceada, cabello negro y rasgos que claramente no eran de colonos europeos. Por su vestimenta simple, una túnica de cuero y mocasines, parecía ser de alguna tribu local. «¿Cómo te llamas?», le preguntó suavemente en español. El niño la miró con ojos grandes y asustados, pero no respondió. Elena intentó en inglés, luego en el poco apache que había aprendido de los comerciantes que pasaban por su pueblo. «¿Tú, familia?», preguntó con las pocas palabras que conocía. El niño señaló hacia el norte, donde se alzaban las colinas rocosas. Sus ojos se llenaron de lágrimas y dijo algo en una lengua que Elena no entendía, pero el tono era inconfundible. Estaba perdido y asustado. Elena sintió que su corazón se partía. Otra vez estaba en la misma situación. Un niño necesitado, de un pueblo que la mayoría consideraba enemigo. Otra vez tendría que elegir entre lo fácil y lo correcto, pero esta vez no había pueblo que la juzgara, solo ella, el niño y el vasto desierto de Texas. «Está bien», le dijo, aunque él no entendiera sus palabras. «Está bien, pequeño, te ayudaré a encontrar a tu familia». Se quitó la manta húmeda de su fardo y envolvió al niño, quien se acurrucó contra ella como un cachorro asustado. Elena miró hacia el norte, hacia las colinas donde vivían los apaches, y suspiró. Sabía que lo que estaba a punto de hacer podría costarle la vida. Los apaches no eran conocidos por su hospitalidad hacia los mexicanos, pero también sabía que no podía abandonar a un niño perdido y asustado. Mientras el sol comenzaba a declinar, Elena cargó al pequeño en sus brazos y comenzó a caminar hacia el norte. Con cada paso que daba, sentía el peso familiar de la decisión. Otra vez había elegido la compasión por encima de la prudencia, pero esta vez algo era diferente. Esta vez no tenía nada que perder. El viento nocturno comenzó a soplar, trayendo consigo el aroma de las flores de prickly pear y el sonido lejano de los coyotes. Elena apretó al niño contra su pecho y continuó caminando hacia lo desconocido, guiada únicamente por las estrellas y la certeza de que estaba haciendo lo correcto. Lo que no sabía era que, en una cresta rocosa a 1 milla de distancia, un guerrero apache llamado Aiyana la observaba a través de la oscuridad, preguntándose qué tipo de mujer arriesgaría su vida por un niño que no era suyo. Capítulo 2. El guerrero que ve más allá. Aiyana había estado siguiendo el rastro del niño perdido durante 2 días. Pequeño Ciervo, como lo llamaban en la tribu, había desaparecido mientras jugaba cerca del arroyo que dividía el territorio apache del río San Antonio. Su hermana mayor, Paloma Blanca, no había dejado de llorar desde entonces, y el jefe había enviado a varios guerreros a buscarlo. Aiyana era conocido entre su pueblo por su habilidad para rastrear, pero también por algo más: su capacidad para ver más allá de las apariencias. Donde otros veían solo enemigos, él veía personas. Donde otros veían solo diferencias, él veía humanidad compartida. Había nacido durante una luna llena del invierno más crudo que recordaban los ancianos. Su madre, mujer sabia, había dicho que eso lo marcaba como alguien destinado a caminar entre 2 mundos, y así había sido. Aiyana había aprendido español de los comerciantes, inglés de los colonos, que ocasionalmente visitaban en son de paz, y había viajado lo suficiente como para saber que el mundo era más complejo de lo que muchos de su pueblo creían. Ahora, desde su posición en la cresta rocosa, observaba a la mujer mexicana que caminaba hacia territorio apache con pequeño ciervo en brazos. La luz de la luna llena iluminaba su rostro, y Aiyana pudo ver la determinación en sus rasgos, pero también el cansancio
y la preocupación. Lo que más lo intrigaba era la ternura con la que cargaba al niño. No era la actitud de alguien que buscara obtener algo a cambio. Era la actitud de una madre protegiendo a su hijo. Aiyana bajó silenciosamente de la cresta y comenzó a seguirla de cerca, manteniéndose en las sombras. Quería entender qué tipo de mujer era antes de revelar su presencia. En su experiencia, las acciones revelaban más verdades que las palabras. Elena había caminado durante 3 horas cuando se detuvo junto a un grupo de rocas que ofrecían protección del viento nocturno. El niño se había quedado dormido en sus brazos y ella misma luchaba contra el agotamiento. Había comido muy poco en los últimos días y el esfuerzo de cargarlo comenzaba a pasarle factura. Se sentó contra una roca, manteniendo al niño abrigado contra su pecho. Con una mano libre, rebuscó en su fardo hasta encontrar el último pedazo de pan duro que le quedaba. Lo partió por la mitad, guardó una parte para el niño y comenzó a masticar lentamente la otra. ¿Dónde estará tu familia, pequeño?, murmuró, acariciando el cabello oscuro del niño. ¿Estarán tan preocupados como yo cuando no encuentre a los míos? El niño se removió en sueños y Elena comenzó a cantarle en voz baja una canción que su madre le había enseñado. Duerme, niño, duerme ya, que la luna te cuidará, las estrellas desde el cielo te darán su dulce desvelo. Aiyana se acercó más, fascinado por la escena. La mujer cantaba con una voz dulce y melodiosa, y sus movimientos para consolar al niño eran naturales, instintivos. No había fingimiento en su comportamiento, esto era auténtico. Decidió que era hora de presentarse. Se movió deliberadamente, haciendo crujir algunas ramas secas para anunciar su presencia. Elena se tensó inmediatamente, sus ojos buscando en la oscuridad. ¿Quién anda ahí?, preguntó en español, luego en inglés. Who's there? Aiyana salió lentamente de las sombras, con las manos visibles y sin armas. Era un hombre alto, de unos 30 años, con el cabello largo recogido con una banda de cuero. Su rostro era sereno, pero alerta, y sus ojos oscuros reflejaban una inteligencia penetrante. No temas, dijo en español con un acento marcado pero claro. Vengo por el niño. Elena se puso de pie inmediatamente, apretando a Pequeño Ciervo contra su pecho. Su corazón latía con fuerza, pero mantuvo la barbilla en alto. No le he hecho daño, dijo rápidamente. Lo encontré en el río, casi ahogándose. Solo quería devolverlo a su familia. Aiyana estudió su rostro a la luz de la luna. Vio miedo, sí, pero también determinación y sinceridad. Esta mujer había arriesgado su vida por un niño que no conocía y ahora estaba dispuesta a protegerlo incluso de él. Lo sé, respondió con calma. Vi lo que hiciste en el río. Elena parpadeó, sorprendida. ¿Me estabas observando? Sigo su rastro desde hace 2 días. Pequeño Ciervo se perdió mientras jugaba. Su hermana llora por él. Al escuchar esto, Elena sintió que se le hacía un nudo en la garganta. Conocía muy bien el dolor de perder a un hermano, aunque en su caso había sido por expulsión, no por desaparición. ¿Pequeño Ciervo?, preguntó suavemente. ¿Es su nombre? Aiyana asintió, luego se acercó un paso más. Elena no retrocedió, lo que él tomó como una buena señal. Soy Aiyana, dijo, guerrero de la banda de Águila Roja. ¿Y tú eres? Elena, respondió ella tras un momento de duda. Elena Morales. ¿Por qué ayudaste a un niño que no conocías, Elena Morales?, preguntó Aiyana genuinamente curioso. Tu pueblo y el mío no son amigos. Elena miró hacia abajo, donde Pequeño Ciervo dormía tranquilo en sus brazos. Cuando levantó la vista, sus ojos brillaban con lágrimas no derramadas. Porque es un niño, dijo simplemente. Y porque ya he perdido demasiado por hacer lo correcto como para empezar a hacer lo incorrecto ahora. Aiyana percibió el dolor en su voz y se dio cuenta de que había una historia más profunda detrás de sus palabras. Se acercó otro paso y esta vez Elena no mostró miedo. ¿Perdiste a tu familia?, preguntó con gentileza. Mi pueblo me expulsó, admitió Elena, por ayudar a un niño comanche herido. Dijeron que era una traidora. Aiyana sintió una mezcla de admiración y tristeza. Esta mujer había sacrificado todo por su compasión y ahora estaba haciéndolo de nuevo. ¿Y ahora?, preguntó. ¿Qué harás ahora que has devuelto a Pequeño Ciervo? Elena se encogió de hombros, tratando de parecer más fuerte de lo que se sentía.
Seguiré caminando. Siempre hay otro camino que tomar. ¿Sola?, preguntó Aiyana. Sin hogar, sin familia. No sería la primera vez, respondió Elena, pero su voz se quebró ligeramente. En ese momento Pequeño Ciervo despertó y se restregó los ojos. Al ver a Aiyana, sus ojos se iluminaron y extendió los brazos hacia él, balbuceando algo en apache. ¡Aiyana!, exclamó el niño. ¡Paloma Blanca llora! Ya lo sé, pequeño, respondió Aiyana en apache, tomando al niño en sus brazos. Pero ya estás a salvo. Esta mujer te salvó. Pequeño Ciervo miró a Elena con ojos grandes y curiosos. Luego, para sorpresa de ambos adultos, se estiró hacia ella y tocó su mejilla con su pequeña mano. Gracias, señora bonita, dijo en español, con la pronunciación imperfecta de un niño pequeño. Elena se quedó sin palabras. Sintió que el corazón se le hinchaba de emoción y las lágrimas que había estado conteniendo finalmente rodaron por sus mejillas. Aiyana observó la interacción y tomó una decisión que cambiaría el curso de 3 vidas. «Ven con nosotros», dijo súbitamente. Elena levantó la vista, sorprendida. «¿Qué? Ven con nosotros a la aldea. Pequeño Ciervo te debe la vida. Su hermana querrá agradecerte y...» Hizo una pausa, eligiendo sus palabras cuidadosamente. «Y creo que hay lugar para una mujer con corazón de madre en nuestro pueblo». Elena lo miró fijamente, buscando engaño en sus ojos, pero solo encontró sinceridad. «¿Tu pueblo me aceptaría?», preguntó con voz temblorosa. «Soy mexicana, soy forastera». «Eres una mujer que salvó a un niño apache», respondió Aiyana. «Eres una mujer que eligió la compasión por encima de la seguridad. Eso habla más fuerte que el color de tu piel o el lugar donde naciste». Elena sintió que algo se desataba en su pecho, una esperanza que había mantenido enterrada durante meses, pero también sintió miedo. «¿Y si no me aceptan?», preguntó. «¿Y si me ven como una enemiga?». Aiyana se acercó más, con Pequeño Ciervo aún en sus brazos. «Entonces me aseguraré de que vean lo que yo veo», dijo con firmeza. «Una mujer valiente, compasiva, que merece un hogar y una familia». Elena lo miró a los ojos y vio algo que no había visto en mucho tiempo: protección sincera. Este hombre, este guerrero apache, estaba dispuesto a defenderla ante su propio pueblo. «¿Por qué?», susurró. «¿Por qué harías eso por mí?». Aiyana consideró la pregunta por un momento. Luego, con una sonrisa que transformó completamente su rostro serio, respondió: «Porque creo que los niños no son los únicos que merecen ser salvados». Elena sintió que su mundo se tambaleaba. Durante meses había caminado sola, cargando con la culpa y el rechazo. Y ahora, este hombre le ofrecía no solo un hogar, sino una oportunidad de empezar de nuevo. «Está bien», dijo finalmente con la voz apenas audible. «Iré contigo». Aiyana asintió, satisfecho. Luego miró hacia el este, donde las primeras luces del amanecer comenzaban a aparecer. «Vámonos», dijo. «Paloma Blanca ha llorado suficiente por su hermano». Mientras caminaban hacia la aldea apache, Elena no sabía que estaba a punto de enfrentar el mayor desafío de su vida: ganarse la confianza de un pueblo que tenía todas las razones para desconfiar de ella. Pero también estaba a punto de descubrir que, a veces, los hogares más inesperados son los que mejor curan el alma. Aiyana caminaba a su lado, llevando a Pequeño Ciervo, y de vez en cuando la miraba de reojo. Había algo en esta mujer que despertaba en él un instinto protector que no había sentido antes. Algo que le decía que su vida también estaba a punto de cambiar para siempre. Capítulo 3. El juicio de 2 mundos. La aldea apache se alzaba contra el cielo matutino como un conjunto de formas orgánicas que parecían haber brotado naturalmente de la tierra. Los tipis de cuero se extendían en círculos concéntricos, mientras el humo de las fogatas se elevaba perezosamente hacia las montañas que protegían el valle. El sonido de los niños jugando y las mujeres trabajando creaba una sinfonía de vida cotidiana que Elena no había escuchado en meses. Pero conforme se acercaban, esa sinfonía se fue apagando. Las primeras en notarlos fueron las mujeres que recogían agua del arroyo. Sus conversaciones se interrumpieron abruptamente cuando vieron a Aiyana
caminando junto a una mujer mexicana. Una de ellas corrió hacia la aldea gritando en apache y pronto se formó una multitud en la entrada del poblado. Elena sintió que se le secaba la boca. Docenas de pares de ojos la observaban con una mezcla de curiosidad, desconfianza y abierta hostilidad. Instintivamente se acercó más a Aiyana, quien caminaba con paso seguro y tranquilo. ¿Qué dicen?, murmuró Elena. Preguntan quién eres y por qué estás aquí, respondió Aiyana en voz baja. Mantén la cabeza alta, no muestres miedo. Pero era difícil no mostrar miedo cuando se sentía rodeada por tanto recelo. Elena había enfrentado el rechazo de su propio pueblo, pero esto era diferente. Aquí no hablaba el idioma, no conocía las costumbres y su sola presencia parecía una provocación. De repente, un grito desgarrador cortó el aire. Una mujer joven se abrió paso entre la multitud, corriendo hacia ellos con los brazos extendidos. «Pequeño siervo, hermano mío», gritó en español, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Era Paloma Blanca, la hermana de Pequeño Ciervo. Elena la reconoció inmediatamente por el parecido con el niño. Los mismos ojos grandes y expresivos, la misma sonrisa dulce. La joven se lanzó hacia Aiyana, tomando a su hermano en sus brazos y cubriéndolo de besos. «Pensé que te había perdido para siempre», sollozó Paloma Blanca. «Pensé que los espíritus malignos te habían llevado». Pequeño Ciervo se acurrucó contra su hermana, pero después de un momento señaló hacia Elena. «Paloma Blanca, la señora bonita, me salvó del agua grande», dijo el niño con su español imperfecto. «Casi me ahogo, pero ella me sacó». Paloma Blanca levantó la vista hacia Elena por primera vez, y Elena pudo ver el conflicto en sus ojos. Gratitud y desconfianza luchaban en su rostro. «¿Es cierto?», preguntó, dirigiéndose tanto a Elena como a Aiyana. «¿Esta mujer salvó a mi hermano?». «Es cierto», respondió Aiyana con firmeza. «La vi arriesgar su vida para sacarlo del río. Sin ella, Pequeño Ciervo habría muerto». Un murmullo recorrió la multitud. Elena no entendía las palabras, pero el tono era de sorpresa y debate. En ese momento, la multitud se dividió para dar paso a un hombre mayor de presencia imponente. Llevaba un tocado de plumas de águila y su rostro estaba marcado por años de liderazgo y decisiones difíciles. Era Águila Roja, el jefe de la banda. «Aiyana», dijo el jefe en español, claramente para que Elena pudiera entender. «Explica por qué has traído a una enemiga a nuestra aldea». La palabra enemiga golpeó a Elena como una bofetada. Había esperado desconfianza, pero escuchar ese término la hizo retroceder instintivamente. Aiyana se adelantó, colocándose ligeramente entre Elena y el jefe. «Jefe Águila Roja, esta mujer no es nuestra enemiga. Su nombre es Elena Morales y salvó la vida de Pequeño Ciervo cuando estaba a punto de ahogarse en el río San Antonio». «¿Y por qué habría de hacer eso?», preguntó Águila Roja, sus ojos oscuros fijos en Elena. «¿Qué quiere a cambio?». Elena sintió que todas las miradas se clavaban en ella. Era su momento de hablar, de defenderse. Respiró profundamente y dio un paso adelante. «No quiero nada a cambio», dijo con voz clara, aunque le temblaba ligeramente. «Vi a un niño en peligro y hice lo que cualquier persona decente haría. No pensé en su tribu o en la mía, solo pensé en salvarlo». «¿Cualquier persona decente?», preguntó una voz áspera desde la multitud. Un guerrero joven, con cicatrices en el rostro y los brazos, se abrió paso hacia el frente. «Como tu gente hizo con nuestras mujeres y niños en la masacre del río Colorado». Elena sintió que se le helaba la sangre. Había oído historias sobre esa masacre, donde colonos mexicanos habían atacado un campamento apache, matando a familias enteras. «Yo no estuve ahí», respondió Elena, manteniendo la voz firme. «Yo no maté a nadie. Yo salvo vidas. No las quito». «Mentira», gritó el guerrero joven. «Todos los mexicanos son iguales. Vienen con palabras dulces y después nos clavan puñales por la espalda». Otros guerreros comenzaron a murmurar su acuerdo. Elena sintió que la situación se escapaba de control, pero antes de que pudiera responder, una voz inesperada cortó el aire. «¡Coyote feroz! ¡Silencio!». Era Paloma Blanca,
quien había hablado. La joven se puso de pie, aún con Pequeño Ciervo en sus brazos, y miró directamente al guerrero hostil. «Esta mujer arriesgó su vida por mi hermano», dijo con voz firme. «Pequeño Ciervo me ha contado que estaba en el río, que se estaba ahogando y que ella se lanzó al agua para salvarlo. ¿Harías tú lo mismo por un niño mexicano?» Coyote Feroz se quedó en silencio, claramente incómodo con la pregunta. «Eso es diferente», murmuró. «Nosotros no atacamos a sus pueblos». «¿No?», preguntó Paloma Blanca. «¿Y la incursión del mes pasado contra la caravana de comerciantes? ¿No había familias ahí?». Un silencio incómodo se extendió por la multitud. Elena se dio cuenta de que estaba presenciando un debate interno de la tribu, una lucha entre la sed de venganza y la justicia. Águila Roja levantó la mano para pedir silencio. «Paloma Blanca tiene razón», dijo lentamente. «Esta mujer salvó a uno de nuestros niños. Eso no se puede negar ni ignorar». Se dirigió directamente a Elena, estudiándola con ojos penetrantes. «Pero tampoco podemos ignorar que eres del pueblo que nos ha causado tanto dolor. Dime, Elena Morales, ¿por qué deberíamos confiar en ti?». Elena sintió que este era el momento más importante de su vida. No solo se estaba jugando la posibilidad de encontrar un hogar, sino tal vez su propia supervivencia. «Porque yo también he sido expulsada por mi pueblo», dijo con voz clara. «Me condenaron por hacer exactamente lo mismo que hice por Pequeño Ciervo, salvar a un niño que ellos consideraban enemigo». Un murmullo de sorpresa recorrió la multitud. Elena continuó. «Salvé a un niño comanche herido. Lo curé, le di agua y comida. Mi pueblo me llamó traidora y me expulsó. Llevo 6 meses caminando sola, sin hogar, sin familia, porque elegí la compasión sobre la crueldad». «¿Y por qué deberíamos creer tu historia?», preguntó Coyote Feroz, aunque su tono era menos hostil. «Porque estoy aquí», respondió Elena simplemente. «Porque cuando vi a Pequeño Ciervo en peligro, no pensé en que era apache. No pensé en que su pueblo y el mío son enemigos. Solo vi a un niño que necesitaba ayuda». Aiyana se acercó y habló dirigiéndose a toda la multitud. «Yo vi lo que hizo. Vi cómo arriesgó su vida en el río. Vi cómo cargó a Pequeño Ciervo durante kilómetros, cantándole canciones para calmarlo. Vi cómo lo protegió incluso cuando pensó que yo era una amenaza». «¿Y qué propones, Aiyana?», preguntó Águila Roja. ¿Que la adoptemos como si fuera una de nosotros? «Propongo que le demos la oportunidad de demostrar quién es realmente», respondió Aiyana. «Propongo que veamos sus acciones, no su sangre». Águila Roja consideró esto por un largo momento. Luego se dirigió a la multitud. «¿Qué dice el pueblo? ¿Hablará alguien más?». Para sorpresa de Elena, varias personas se adelantaron. Primero fue una